Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este vestido para niña. Es un vestido muy sencillo, lleva solamente 2 puntos, punto Santa Clara y punto elástico 1, 1. Van a ver que es muy fácil tejerlo, especial para principiantes y el resultado es muy lindo. Les voy a dar instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la indicación que corresponde a cada talla, mientras yo lo iré tejiendo en talla 2 años. Los materiales que necesitamos para tejer el vestidito son lana en grosor 1 o súper fino. La cantidad para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Y unos cuantos gramos, unos 50 gramos en un color contrastante para los bordes. Necesitamos un par de agujas de 3 milímetros, una aguja de gancho de 2,5 milímetros y una de 3 milímetros, una aguja lanera y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso vestido. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y le den al me gusta que está allá abajo. Vamos a empezar a tejer el vestido y vamos a utilizar las agujas de 3 milímetros. Cuando yo tejo con hilos tan delgados como este, para montar los puntos utilizo otras agujas. En este caso serán un par de agujas de 2 milímetros. Las pongo juntas y así monto mis puntos. Esto lo hago para que sea fácil tejer la primera vuelta porque si no queda muy apretados los puntos. Entonces, si las tienen por ahí a la mano, utilicen un par de agujas de 2 milímetros, si no, monten normalmente con una aguja de 3 milímetros. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo y que no nos sobre ni nos falte material, cuando montamos los puntos, yo lo que hago es enrollar la lana, en este caso en las 2 agujas, tantas veces como puntos necesite. Simplemente enrollo la lana. Y en este caso necesito 100 puntos, entonces voy a enrollar 100 veces. 99 y 100 puntos. Entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que no me sobre ni me falte material. La sacamos y entonces ahora sí vamos a empezar a montar los puntos. Cada quien los puede montar como quiera, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro y ese aro lo introduzco por las 2 agujas. Luego doy una lazada con la lana que tengo en la mano izquierda, saco el aro de las agujas y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto en las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 100 puntos. Una vez que tenemos montados los 100 puntos, simplemente vamos a sacar una de las 2 agujas. Con mucho cuidado, la sacamos. Y ahora ya tenemos los 100 puntos flojitos. Es muy fácil tejer esta primera vuelta. Entonces vamos a empezar a tejer. Para esto tomamos ya una aguja de 3 milímetros y vamos a empezar a tejer. Fíjense bien porque vamos a dejar durante toda la labor un punto de orilla de cada lado. Ese punto de orilla en el principio de la vuelta solo lo pasamos sin tejer de la aguja izquierda a la derecha. En este caso de la primera vuelta sí lo tejemos porque es su primera vuelta, después ya no. Y el último punto de cada vuelta, siempre y en todas las vueltas lo vamos a tejer de derecho retorcido. Esto es para que nos vayan quedando unos bordes muy parejitos y apretaditos. Y después es muy fácil hacer la costura lateral. Entonces vamos a empezar con la aguja de 3 milímetros. En este caso sí tejo el primer punto porque es
punto, su primera vuelta, perdón. Ahora vamos a tejer en punto Santa Clara. El punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Es el punto más sencillo que hay. También se le conoce como punto bobo o punto de espuma. Entonces vamos a empezar a tejer todos nuestros puntos de derecho. Vamos llegando al final de la vuelta y entonces el último punto, que es punto de orilla, lo vamos a tejer de derecho retorcido. Esto es que en vez de tomar la patita de adelante del punto, tomamos la patita de atrás y lo tejemos igual. Eso es derecho retorcido. Y es, repito, para que nos quede más apretadito el final de cada vuelta. Ahora, muy importante, si montaron con agujas de 2 milímetros, quitamos esta aguja de 2, tomamos nuestra aguja de 3 milímetros, ahora sí ya tenemos el par, y vamos a empezar a tejer la segunda vuelta. Ahora sí vamos a deslizar el primer punto, no lo tejemos, solo lo pasamos de la aguja izquierda a la derecha, así, sin tejer. Y ahora sí continuamos tejiendo toda la vuelta, todos los puntos, siempre de derecho. Y así vamos a continuar hasta que completemos 12 vueltas. Muy bien, ya terminé de tejer 12 vueltas. Para los que van empezando a tejer, de repente dicen, ¿y cómo sé cuántas vueltas llevo? Perdí la cuenta y ya no sé. Bueno, es muy fácil. En el punto Santa Clara es muy fácil contar porque cada línea que tenemos líneas y tenemos surcos. ¿Sí? Entonces, cada línea corresponde a 2 vueltas. Entonces, aquí yo cuento 2, 4, 6, 8, 10 y 12, esta línea que tengo aquí en la aguja. Entonces, ya completé 12 vueltas, voy a empezar la vuelta número 13. Y en este momento, al empezar a tejer la vuelta número 13, voy a empezar a hacer disminuciones de cada lado. Voy a empezar a disminuir un punto de cada lado. Entonces, esto es muy sencillo. Fíjense bien. El primer punto lo deslizo como lo he venido haciendo y siempre lo voy a hacer. El segundo también lo voy a deslizar y voy a tejer el tercero. Y ahora, el que deslicé, el segundo, lo monto sobre el que tejí. Esto se llama surjete y nos sirve para disminuir o menguar puntos. Entonces aquí ya disminuí un punto. Continúo tejiendo toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y cuando nos queden 3 puntos en la aguja, aquí vamos a disminuir tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Tomo estos 2 puntos juntos y los tejo de derecho. Ya está, ya hice la disminución de este lado. Y el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Entonces ya hicimos una disminución de cada lado. Vamos a continuar haciendo estas mismas disminuciones cada 12 vueltas. Esto es, esta vuelta donde disminuimos un punto de cada lado la consideramos la vuelta número 1. Continuamos tejiendo hasta completar otra vez 12 vueltas y cuando empecemos la que sería la vuelta número 13, pues volvemos a hacer una disminución de cada lado. De este lado con un surjete y de este lado tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Y así continuamos tejiendo y haciendo disminuciones hasta que hayamos hecho 11 disminuciones en total y en la aguja nos queden 78 puntos. Muy bien, ya terminé de hacer las disminuciones. En la aguja me quedaron 78 puntos y continué tejiendo con esos 78 puntos hasta que mi tejido mide aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 27 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer el canesú del vestido y para eso simplemente estos mismos puntos que tenemos en la aguja los vamos a tejer pero en punto elástico 1-1. Esto es, deslizamos como siempre el primer punto y ahora empezamos con el patrón del elástico 1-1 que es tejer un punto de derecho y después un punto de revés. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Y así continuamos toda la vuelta.
Terminamos la vuelta con un punto de revés y el punto de orilla como siempre, derecho retorcido. Y la vuelta por el lado del revés es simplemente ya tejer los puntos como se presentan. Deslizamos el primero y empezamos con un derecho, que es lo que tenemos, y luego un revés, y un derecho y un revés. Y así vamos a continuar tejiendo en elástico 1-1 hasta que mida esta parte del elástico, desde que empezamos a tejer en este punto, que mida 5 centímetros aproximadamente, es decir, que del borde inferior hasta la aguja tendremos aproximadamente 32 centímetros. Bueno, y ahora que ya tejimos esos 5 centímetros en punto elástico 1-1, vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Entonces empezamos a tejer, deslizamos el primer punto y vamos a rematar 4 puntos para empezar. Entonces dejo el que sigue como me toca de derecho y monto el primero, el punto de orilla, lo monto sobre el que tejí. Llevo un punto rematado, ahora tejo el que sigue y monto. Llevo 2, tejo el que sigue y llevo 3 y tejo el último de revés y remato, llevo 4. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Y ahora al empezar por el revés de la labor, vamos a rematar los 4 puntos de este lado. Entonces hago lo mismo, deslizo el primero, tejo el que sigue de derecho y remato 1, tejo el que sigue de revés y remato 2, tejo de derecho y remato 3 y tejo y remato 4. Termino toda esta vuelta. Bien, terminamos y ahora nuevamente cuando empezamos el derecho de la labor, donde habíamos rematado primero 4, ahora vamos a rematar solamente 2 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue y remato 1, tejo el que sigue y remato 2. Continúo toda la vuelta. Muy bien, terminamos. Y ahora al empezar la vuelta por el revés, vamos a rematar otra vez 2 puntos, igual que lo hicimos en el otro lado. Entonces deslizo, tejo y remato 1, tejo y remato 2. Terminamos esta vuelta. Y al empezar la vuelta nuevamente por el derecho vamos a hacer la última disminución, que es solamente un punto. Entonces deslizo, tejo y rematamos un punto nada más. Continuamos toda la vuelta. Muy bien, y ahora empezamos la vuelta por el revés y hacemos igual la última disminución, un solo punto, deslizo, tejo y remato. Ya está. Terminamos esta vuelta y les digo cómo vamos a continuar. Muy bien, ya terminamos de hacer las disminuciones para las sisas. Ahora vamos a continuar tejiendo igual en elástico 1-1 hasta que a partir de aquí, de donde empezamos precisamente a tejer el canesú del vestidito en elástico 1-1, desde aquí hasta la aguja debemos de tener aproximadamente 13 centímetros. Bueno, ya llegué a esos 13 centímetros desde que empezamos a tejer en elástico 1-1 hasta la aguja. Entonces ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para el cuello. Vamos a empezar a tejer y vamos a tejer solamente 23 puntos. Contando el punto de orilla es el 1, 2, 3, 4, 21, 22 y 23 puntos. Todos estos puntos aquí se quedan en la aguja. Nosotros le damos la vuelta a la labor
Y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones y vamos a disminuir primero 3 puntos. Deslizamos el primero, tejemos el segundo y rematamos. 1. Tejo el que sigue, 2. Y tejo el que sigue y remato. 3. Ya rematé 3 puntos. Termino toda la vuelta. Doy la vuelta a la labor y tejo otra vez por el derecho hasta llegar al cuello nuevamente. Y 20. Muy bien. Y ahora al darle nuevamente la vuelta a la labor voy a rematar 2 puntos nada más. Entonces deslizo, tejo y rematamos 1, tejo y remato 2. Continúo tejiendo toda esta vuelta, los puntitos que me quedan en la aguja. Tejo la vuelta por el derecho hasta llegar nuevamente al escote. Cuando lleguemos ahí, les digo cómo seguimos rematando. Termino y entonces al dar la vuelta nuevamente, remato ahora solamente un punto. Deslizo, tejo y remato. Un punto. Termino toda esta vuelta, hago la vuelta de regreso y les digo cómo vamos a continuar. Estamos en este punto, ya terminamos de hacer las disminuciones de este lado para el escote. Disminuimos primero 3 puntos, luego 2 y luego 1. En la aguja nos quedan 17 puntos. Con ellos vamos a continuar tejiendo recto hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 46 centímetros. Cuando lleguemos a esa distancia, vamos a cerrar los 17 puntos del tirante. Y para cerrar los puntos simplemente vamos tejiendo y cerrando, ya saben, tejemos como nos toca, que está de revés, pues tejo de revés y remato, derecho y remato. Siempre rematamos flojito para que los bordes no se frunzan, que quede parejo. Cerramos tejiendo con la misma tensión que hemos tejido durante toda la labor. Muy bien, último punto y rematamos. Ya está. Entonces ya terminamos el escote de este lado. Ahora vamos a hacer el del otro lado. Y para este lado del escote, lo primero que vamos a hacer es rematar los 18 puntos centrales. Entonces tomamos una hebra nueva de lana y vamos a empezar a rematar 18 puntos. Tejo y remato. Tejo el que sigue y remato. Y así hasta rematar 18 puntos. Y este es el último punto. En la aguja nos quedan 23 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y este 23. Con estos 23 puntos terminamos toda esta vuelta y hacemos la vuelta por el revés de la labor. Y ahora que empecemos a tejer por el derecho, vamos a empezar a hacer las mismas disminuciones que hicimos de este lado. Es decir, ahorita vamos a disminuir 3 puntos, luego 2 y luego 1. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí hacíamos las disminuciones cuando íbamos en la vuelta por el lado revés de la labor y aquí nos toca hacer las disminuciones por el derecho de la labor. Esa es la única diferencia, todo va a ser exactamente igual. Entonces empiezo disminuyendo 3 puntos, deslizo el primero, tejo el que sigue y remato 1. Tejo y remato el que sigue 2 y tejo y remato el que sigue 3.
Termino toda la vuelta por el derecho y hago la vuelta por el revés. Termino la vuelta del revés y ahora entonces al empezar nuevamente la vuelta por el derecho disminuyo 2 puntos o remato 2 puntos, deslizo, tejo y remato 1, tejo y remato 2. Dejo toda esta vuelta por el derecho, hago la vuelta por el revés. Y al empezar nuevamente por el derecho, hago la última disminución, un solo punto, deslizo, tejo y rematamos. 1. Y otra vez nos quedan 17 puntos en la aguja, igual que en el otro tirante. Continuamos tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el otro tirantito. Y cuando lleguemos a ese número de vueltas, simplemente ya cerramos todos los puntos. Muy bien, ya tenemos listo el delantero del vestidito, ya quedó. Ahora vamos a tejer la espalda y la espalda va a ser exactamente igual al delantero. La única diferencia es que para hacer las disminuciones del escote, aquí en el delantero tejimos 13 centímetros a partir de que empezamos a tejer en elástico 1-1. Para la espalda vamos a crecer 1 centímetro más, 14 centímetros, y hacemos las mismas disminuciones que hicimos para el delantero, es decir, de este lado del escote 3, 2 y 1 punto, y de este lado 3, 2 y 1 punto. Es exactamente igual, nada más que la espaldita va a quedar un poquitito, 1 centímetro más alto. Después de que hacemos las disminuciones, continuamos tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el delantero para llegar a esos 46 centímetros. Ya cuando tengamos las dos partes les indico qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ya tenemos ahora sí las dos partes del vestidito, el delantero y la espalda. Aquí se ve la diferencia en la altura en el escote. Ahora lo que vamos a hacer son las costuras. Yo ya hice mis costuras laterales y la costura de un hombro. Voy a hacer con ustedes la costura de otro hombro. Cada quien puede coserlo como esté acostumbrado, como se le facilite más. Yo lo hago con una aguja de gancho y puntos deslizados porque me gusta mucho cómo quedan las costuras. Bueno, aquí están las hebritas que sobraron. Queda muy parejita, muy limpia la costura, y si hay necesidad de deshacer es muy fácil, simplemente jalar la hebra y se deshace. Si lo quieren hacer con aguja lanera y punto atrás, pues adelante. Repito, cada quien lo puede hacer como le guste más. Yo les voy a enseñar cómo lo hago con puntos deslizados. Voy a utilizar una aguja de gancho de 2.5 milímetros. Meto el gancho en la primera cadena. Aquí tengo una hilera de cadenas que vienen. Ahí meto el gancho y me fijo que en la parte de atrás entre en la misma fila. Saco y hago una cadenita porque es el primer punto. Después ya solamente meto aquí en esta fila de reveses y me fijo que entre igual en la fila de reveses en la parte de atrás. Saco y saco de una vez el punto que tengo en la aguja. Otra vez vuelvo a meter, ahora me toca en fila de cadenas y me fijo que aquí entra igual en la fila de cadenas. Saco y saco de una vez esa cadenita que tengo en el gancho. Ahora me toca en reveses, entonces revés, revés, saco y saco de una vez. En derecho, saco y saco de una vez. Y entonces, si lo hacemos de esta manera, la costura nos queda muy parejita. Aquí pueden ver cómo queda muy parejo, queda muy limpio el trabajo. Pero repito, cada quien puede hacer las costuras con la técnica que prefiera. Entonces así vamos a hacer todas las costuras, son los dos hombritos y los costados del vestido.
Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, o mi sugerencia, es con un color contrastante, vamos a hacer una orillita en las mangas, en las bocamangas, en el cuello y en la parte inferior del vestidito, una orillita muy sencilla de punto cangrejo. No necesitamos ser expertos tejedores de crochet ni nada por el estilo. Vamos a hacer simplemente puntos bajos y el punto cangrejo, que es súper sencillo. Ya hice esta manguita para que vieran cómo queda. Se ve hermoso el vestidito. Es un detalle muy bonito, muy delicado. Voy a hacer con ustedes esta otra bocamanga para que vean cómo lo vamos a ir haciendo paso por paso. Vamos a poner así el vestidito. Este es el derecho de la labor. Esto que nosotros vemos es el derecho. Sí, yo sé que el vestido quedó totalmente reversible porque las dos puntas que utilizamos son reversibles, pero bueno, escojamos cuál es el derecho que queremos y así lo vamos a poner. Vamos a empezar a hacer puntos bajos aquí justamente en la unión, en la costura del costado. Entonces tomamos una hebra nueva y esto es muy sencillo. Metemos justamente en la costura, ahí metemos nuestro gancho y vamos a sacar una lazada. Saco esa lazada y hago una cadenita. Muy bien. Ahora, en el punto que sigue, que es este que está aquí, voy a meter mi gancho, saco, hago una lazada y saco las dos. Ahora en el punto que sigue, meto, saco, doy una lazada y saco las dos. Esos son los puntos bajos. Y aquí, si se fijan, vamos punto por punto, hilera por hilera. Aquí termina esta hilera de cadenitas. Pues ahí metemos, sacamos, damos lazada y sacamos las dos. Ahora sigue una hilera de puntos de revés, pues ahí meto, saco, lazada y saco las dos. Ahora nos vamos a brincar hasta esta hilera de derechos. Entonces ahí en la cabeza de la fila, en el último punto, ahí meto, saco, lazada y saco los dos. Ahora sigue una fila de reveses. Meto, saco, lazada y saco las dos. Y ahora sigue aquí la última fila de derechos. Meto, saco, lazada y saco las dos. Muy bien. Ahora ya llegamos a la parte donde simplemente tenemos el borde lateral, tenemos nudos y espacios, nudos y espacios. Ya no son finales de vuelta, de fila, sino que es el lateral. Entonces vamos a ir levantando un punto o haciendo un punto bajo, mejor dicho, en cada nudo. Si se fijan, aquí tenemos ese nudo. Bueno, pues yo meto mi gancho allí de manera que quede centrado el nudo, saco, doy lazada y saco las dos. En el siguiente nudo, meto, saco, lazada y saco las dos. Y en el siguiente nudo, y así nos vamos a ir nudo por nudo hasta que lleguemos al hombro. Llegamos a la costura del hombro y vamos a continuar exactamente igual hacia el otro lado, haciendo puntos bajos, tomando, ya saben, el nudito. Ya terminé de hacer puntos bajos en toda la parte lateral de la bocamanga y ahora llego al final. Aquí tenemos, acuérdense, el final de cada una de las vueltas donde fuimos rematando los puntos de la sisa. Entonces lo mismo que hicimos al principio, nos vamos a ir fila por fila. Aquí tengo una fila de derechos, ahí meto, saco el punto bajo. Ahora una fila de reveses. Ahora en la fila de derechos, de reveses, de derechos,
que no se muerda el hilo, que salga limpiecito. Y el último en fila de reveses. Ya está. Y ahora para cerrar mi vuelta hago un punto deslizado, paso por aquí, saco y saco de una vez. Y ya está. Ahora vamos a regresarnos, vamos a hacer el punto cangrejo, que se llama así precisamente porque vamos a tejer en el otro sentido. Aquí estamos parados y entonces ahora vamos a meter el gancho en el punto que está atrás. Aquí meto el gancho, saco una lazada y ahora me quedan 2 lazaditas en el gancho que están retorcidas. Doy una lazada y las saco las 2. Y ahora me voy al siguiente punto hacia atrás. ¿Se fijan? Meto, saco, doy una lazada y saco las 2. Otra vez, al punto que sigue, aquí. Meto, saco, doy una lazada y saco las 2. Y otra vez al punto que está más atrás. Meto, saco y saco las 2. Este es el punto cangrejo, que es muy sencillo. La verdad, queda muy bonito y es muy fácil de hacer. Entonces así vamos a darle toda la vuelta a la boca manga haciendo punto cangrejo. Vamos llegando al final. Esto nos tocaría aquí y ya está. Listo. Ahora simplemente cortamos la hebra, la pasamos por aquí y con ayuda de una aguja lanera vamos a esconderla. Enhebramos la aguja y la vamos a perder. Ahí está. Ya quedó. Perdemos por aquí y cortamos. Hay que ir rematando todas esas hebritas que nos van quedando por ahí. Muy bien, ya están las mangas. Ahora vamos a ver cómo hacemos la orillita del escote. Para empezar a hacer los puntos bajos del escote, vamos a empezar en la parte de la espalda, en el escote de la espalda. Entonces vamos a voltear así nuestro vestidito y empezamos justamente aquí en la mitad del escote. Muy bien, aquí ya estoy en la mitad de la espalda. Aquí nos vamos a ir haciendo puntos bajos solamente en las filas de derecho. Entonces hago mi lazada porque es la primera para empezar. Y ahora me voy a ir, no voy a levantar o a hacer un punto bajo aquí en la fila de reveses. Me vengo hasta la fila de derechos. Saco lazada y punto bajo. Ahora en la siguiente fila de derechos, meto, saco, lazada y punto bajo. Siguiente fila de derechos, siguiente fila de derechos. Ahora, aquí donde empecé a hacer disminuciones, ahí sí voy a ir levantando en la fila de reveses y ahora en la fila de derechos. En la fila de reveses, en la fila de derechos. ¿Por qué? Porque ahí es donde da la vuelta, entonces el tejido se va a acomodar de esa manera. En la fila de reveses y en la fila de derechos, sin morder. Muy bien. Y ahora ya nos vamos a ir de espacio en espacio. Entonces aquí tengo un espacio, ahí hago un punto bajo, me brinco el nudo y en el siguiente espacio hago el otro punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Y así hasta que lleguemos a la costura del hombro.
Llegamos a la costura del hombro y entonces simplemente al espacio del otro lado, punto bajo, otro espacio y punto bajo. Y así vamos a continuar entonces haciendo puntos bajos alrededor de todo el escote. Y ahora que ya terminamos, dimos la vuelta, cerramos simplemente con un punto deslizado, meto, saco y saco de una vez. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestro punto cangrejo. Entonces me vengo hacia atrás, doy una lazada, saco y saco las dos. Ahora al punto de atrás, meto, saco, lazada y saco las dos. Y al punto de atrás, meto, saco y saco las dos. Y así hasta darle toda la vuelta. Llegamos al final. Último punto y entonces ahora vamos a cortar. Sacamos por aquí. Y este lo vamos a pasar para acá. Enhebramos la aguja lanera. Y bueno, como soy diestra, lo volteo para acá. Y lo juntamos. Y ya nos quedó perfecto. Pasamos para abajo. Hacemos un pequeño rematito. Y ahora ya perdemos la hebra. Ya está. Y cortamos. Bueno, ya nos quedó entonces, tenemos el escote y las manguitas. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer los puntos bajos aquí en el borde inferior del vestido. Para el borde inferior es muchísimo más sencillo, simplemente vamos a empezar a hacer puntos bajos en una de las costuras. Entonces meto, hago una cadenita porque voy a empezar y ahora ya me voy a ir punto por punto. Entonces aquí tengo muy bien marcados cada uno de los puntos que montamos. Para tejer pueden tomar este o pueden tomar este, es como ustedes prefieran. Lo importante es que vayamos punto por punto. Entonces así vamos a ir haciendo puntos bajos en todo el borde y obviamente pues igual que en las mangas y en el escote, cuando lleguemos y terminemos toda nuestra vuelta, nos vamos de reversa y hacemos nuestro punto cangrejo. Terminamos con los puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y ya está. Y ahora ya nos vamos de regreso con el punto cangrejo. Entonces meto, saco, lazada y saco. Meto, saco, lazada y saco. Y así, con mucha paciencia, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, pues así está el vestidito, ya así se ve precioso, pero si queremos darle encima un toque final a manera de guinda en el pastel, vamos a tejer un cordón que vamos a poner a manera de cinturón. Para aquellos que lo quieran tejer, enseguida les digo cómo lo hacemos. Bueno, hacer el cordoncito es muy sencillo. Tomamos 2 hebras de la misma lana que utilizamos para hacer los bordes del vestidito, 2 bolitas o 2 madejas diferentes. Tomo así las dos. Voy a utilizar una aguja de gancho de 3 milímetros para que me quede un poquito más esponjadito el cordón. Entonces tomo mis 2 hebras de esta manera, doy vuelta y hago una lazada. Con eso ya aseguré mi principio. Ahora vamos a dividir las 2 hebras. Una va a quedar por delante de mi dedo índice y la otra por detrás. Es muy fácil hacer este cordón, tomen nota.
Voy a tomar esta hebra que tengo en la parte de adelante de mi dedo, la tomo de esta manera, la engancho hacia adelante y ahora tomo la hebra de atrás, hago una lazada y saco otra vez. Tomo la hebra de adelante, tomo la hebra de atrás y saco. Hebra de adelante, hebra de atrás y saco. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hebra de adelante, hebra de atrás y sacamos. Y así vamos a hacer cordón hasta que mida aproximadamente 110 centímetros. Con eso tendremos suficiente. Cuando lleguemos al largo deseado, simplemente vamos a cortar primero esta hebra y la vamos a pasar por aquí para que se nos cierre la labor y luego cortamos la otra hebra. Y ahora con una aguja lanera vamos a perder las hebritas. Enhebro primero una de las dos hebras y la voy a pasar por el interior del cordón, fijándome que no se vea, que vaya por dentro del cordón. Saco y puedo cortar. Y ahora enhebro la otra. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a pasar por el centro del cordón. Cuando hacemos cordones más gruesos es más sencilla esta operación de esconder, pero bueno, este está delgadito porque es una lana delgadita. Y luego ya cortamos las dos hebritas y ya nos quedó listo el cordoncito. Hacemos lo mismo con las hebras del otro lado y bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer unas pequeñas jaretas para fijar el cinturón al vestidito. Con un trocito de lana, de la misma que utilizamos para tejer todo el vestidito, vamos a hacer una pequeña cadenita. Vuelvo a utilizar mi aguja de 2.5 milímetros porque no quiero que quede una cosa muy grande, muy gorda. Entonces, bueno, hago un primer punto y lo cierro. Y ahora tejo unas 12 cadenitas, por ejemplo. 2, 3, 4. 10, 11 y 12 cadenitas. Muy bien. Y corto. Dejo unas hebras algo grandecitas. Ahorita van a ver por qué lo hago así. Ya está. Esta es lo que va a formar esa jaretita por donde vamos a meter ese arito, por donde va a pasar el cinturón. Aquí tenemos el vestidito y entonces aquí abajo de la sisa, donde está la unión entre lo que fue la falda del vestido y la parte de arriba, la parte que tejimos en elástico 1-1, allí voy a paso mi aguja y primero paso una de las dos colitas o hebritas que me quedaron, la paso. Ya está. Y ahora pasamos la otra igual, pero no en el mismo punto, en otro punto. Ya está. La saco. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente por aquí las voy a anudar. Todavía me falta rematar todas esas hebritas, pero eso, bueno, ya lo haremos con más calma. Ahí está. Entonces anudamos. Muy bien. Igual vamos a perder estas dos hebras, pero ya la jaretita o la lazadita o la guía así nos queda de esta manera.
Hacemos la otra jaretita igual, las pegamos y bueno, pues ahora ya podemos poner el cinturón. Esto ya es al gusto, igual pueden utilizar algún listón en el mismo tono que la orillita que hicimos. Eso ya es al gusto de cada quien. Y ya quedó el cinturón. Ahora ya vamos a ver cómo nos queda el vestidito completo. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un vestidito de verdad hermoso, ya vieron que es muy fácil tejerlo, es rápido y bueno, siempre que teje uno para niños, teje con mucha ilusión, esa es la verdad. Espero que mis instrucciones hayan sido claras, si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.